Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Agricultura. Inicia Nuevas Voces con Tomás Bengolea, pero obviamente no es la voz de Tomás Bengolea la que escucha, sino que la de Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso y panelista habitual de los días miércoles, reemplazando esta vez a Tomás Bengolea, quien está cumpliendo sus deberes de estudiante universitario de Derecho y en esta vez está rindiendo un examen. Así que le mandamos un gran abrazo a Tomás Bengolea y mucho éxito en su examen. Pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado de momento con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa desde la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola, Juan, muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también. Saludos ahí a todos quienes nos están escuchando en la agricultura. En unos minutos más nos acompañará Felipe Lyon, también un tradicional panelista de los días miércoles desde la Fundación Influyamos, pero está la White, estamos esperándolo a Felipe. Pero sin esperar a Felipe, yo creo que tenemos que empezar a desgranar lo que está pasando en el Chile actual. Y un tema que ya se ha vuelto bastante recurrente es el caso Convenio, el caso Democracia Viva. Ya llevamos semanas y semanas hablando de este tema, pero fíjate que nunca repitiendo noticias. Admitió que sabía que había información sobre los convenios antes del escándalo, cosa que se supo por la tercera PM, y que ahora vemos que el mismo senador Latorre admitió. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué opinión te merecen estas nuevas noticias relativas al caso Democracia Viva, al caso Convenio, ya porque no es solo Democracia Viva la fundación afectada en este caso? Efectivamente, Juan, todo el día tenemos siempre importante que esto se trataría del problema que existan muchas fundaciones o que éstas contribuyan a la solución de problemas públicos y vamos negando el rol de la sociedad civil o incluso la desfachatez con que algunos han tratado, como Jaime Baza, de decir que esto podría ser una suerte de externalidad negativa. No es cualquier partido, es el principal partido del gobierno, del Frente Amplio, y que el gobierno del Frente Amplio llegó al gobierno, armado el gobierno, él no fue claro, dijo ni al ministro Jackson ni a Monte, pero frente a las preguntas directas de si, por ejemplo, le había informado a Crispi, él no respondió. Frente a la insistencia de la pregunta, no respondía. Y frente a esto es bastante evidente, no nos pueden tratar como idiotas, que el gobierno también tenía información respecto de este escándalo. Y la respuesta del gobierno, y con esto voy terminando, ha sido completamente insuficiente. Si uno es objetivo y mira los hechos, la única respuesta del gobierno ha sido sacar a la subsecretaria de Vivienda. Pero no ha habido más. Y la entidad del escándalo de corrupción, hoy día hablamos ya de cerca de 9.000 millones de pesos y esto está increciendo, es lo suficientemente grave para que la responsabilidad política sea mucho mayor. ¿Qué pasa con el ministro Montes, que relativizó los hechos al principio? Podría estar erguido como una suerte de fiscalizador, cuando él, todo lo contrario, una parte que tiene que ser fiscalizada, ¿no? Yo no dudo de la honorabilidad del ministro Montes, pero esto estaba pasando bajo sus narices, ¿no? Además, es mucha plata. Se dice, mira, voy a investigar al Ceremi, no, oye, eche al Ceremi. Y la guinda de esa torta es la deshonestidad de decir, como para tratar de empatar o de confundir a la opinión pública, que la asignación de los recursos venía de antes. Bueno, claro que venía de antes. Si quien elabora el presupuesto cuando un gobierno hay un gobierno distinto antes del gobierno anterior, pero se designa un presupuesto para que se utilice en solucionar problemas para las personas, no para que un grupo de miserables del Frente Amplio se lo meta en el bolsillo y se lleve la plata para la casa. Así que creo que el gobierno está completamente al debe, Juan, en la respuesta frente al caso de corrupción, y hay muchas responsabilidades políticas, penales, administrativas que se tienen que pagar. Exactamente. Resulta bastante insólito que en todas estas irregularidades el ministro de Vivienda solo se entere por la prensa. Es decir, ya eso habla mal del propio ministro Montes, por mucho que se intente blindarlo, ¿no es cierto?, por parte de todos los actores en este caso. En cuanto a lo del senador Juan Ignacio Latorre, se trata de una persona que ha ido cambiando muchas veces de su discurso, incluso la diputada Catalina Pérez en su video ya tan famoso, ¿no es cierto?, dice que esto se debe al poco talento político que tiene Juan Ignacio Latorre. Yo creo que obviamente resulta inaceptable
que recién nos vengamos a enterar que Juan Ignacio Latorre tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe de ciertas irregularidades y uno es un funcionario público, si uno no combate o no hace frente a esas informaciones, obviamente las está encubriendo, obviamente está actuando bajo complicidad. En el caso de que sean delitos, obviamente tienen, ya sea los funcionarios públicos como los funcionarios de la salud y de la educación, tienen el deber de la denuncia. Aquí obviamente el senador Latorre se puede escudar y decir que él no vio ningún problema delictivo en la información que tuvo. Pero ya vamos mucho más allá del artículo 175 del Código Procesal Penal. Vamos a las responsabilidades políticas. Aquí el senador Latorre tenía información, recién nos venimos a enterar que 10 días antes de que estallara el escándalo contaba con esa información y recién ahora está asumiendo, recién ahora lo terminan pillando. Una situación absolutamente vergonzosa que, si bien puede ser que no tenga responsabilidad penal, creo que es necesario exigir responsabilidades políticas por parte del senador Juan Ignacio Latorre. Felipe Layún, ¿qué opinión te merece este caso y todas sus aristas que vamos sabiendo día a día? No, lo primero es que esto parece un pozo sin fondo, digamos, o sea, no dejamos de enterarnos de cosas. Nosotros recuerdo que en la semana que esto empezó a aparecer, en su minuto dijimos, ojo que esto podría destapar más cuestiones, porque esto parece ser un modus operandi que ha utilizado la izquierda, esta izquierda radical, ¿cierto? El Frente Amplio. Bueno, en este caso particularmente estamos hablando del Frente Amplio, ¿cierto? Pero es una cuestión que ya hemos visto antes, ¿ya? Recordemos lo que pasó en su minuto en la Municipalidad de Providencia, ¿cierto? Caso que a muchos se les ha olvidado, pero hoy día la ex alcaldesa de Providencia es concejal en Providencia, y rápidamente se nos olvidó a todos todo lo que sucedió en su minuto en esa municipalidad, ¿sí? Exacto. Y eso para mí da cuenta de, o sea, yo iba a partir diciendo lo que acaba de decir Juan, así que me remito a lo dicho por él, ¿cierto? Acá estamos hablando, el hecho de que el senador Latorre se haya enterado antes nos dice al menos 3 cosas. La primera de ellas es que significa que él también puede estar involucrado directamente como encubridor, digamos, de esta cuestión, porque estamos hablando de hechos que son posiblemente constituidos de delito, ¿sí? Y esto podría escalar más aún, no sabemos, ¿cierto? Porque si hubo reuniones telemáticas, significa que ellos sabían que esta cuestión iba a explotar en algún minuto y estaban esperando que explotara, ¿ya? Entonces, que esas primeras declaraciones del senador Latorre en que dice, al lado de Catalina Pérez, cierto, que esto fue un error político, pero que no hay ningún delito involucrado, etcétera, fueron absolutamente pensadas con bastante anterioridad, ¿sí? Y no 5 minutos antes de la conferencia de prensa, ¿ya? Hubo una premeditación ahí. Lo segundo es que para mí esto demuestra que esta izquierda tiene una aproximación muy blanda hacia lo que constituye corrupción o no, ¿ya? Hay un video muy bueno, no sé, ustedes han visto los videos que saca de vez en cuando el profesor Gonzalo Arenas, que a veces viene a esta radio, en que él explica el modus operandi que ha tenido la izquierda argentina, que es una izquierda distinta, ¿cierto?, al socialismo clásico y al comunismo clásico, ¿cierto?, que apunta al Estado como un botín, ¿cierto?, que reparte recursos y ellos sienten que tienen la autoridad moral, en ese sentido, o sea, ellos hablan de autoridad moral, pero en el fondo ven como legítimo esta idea, ¿cierto? O sea, todo lo que podamos hacer que estén a los márgenes de la ley, aunque vayamos caminando por la cornisa, para que recursos del Estado lleguen a nuestras fundaciones, a nuestras organizaciones, ¿cierto?, triangular y cuestiones de ese tipo, sirve, digamos, porque como ejercicio básicamente para mantener el poder y para expandir el poder y obviamente sus ideas en la gente, ¿cierto? Y lo ven como un mecanismo válido. Entonces, por eso también yo creo que esa primera aproximación a no, esto fue un error político, es también en el fondo intentando decir, oye, acá, para que esto sea delito tiene que haber pasado algo muy grave, ¿cierto? Y que no son capaces de reconocer. Y lo tercero que nos demuestra, y esto para mí, esto casi que le damos asesoría gratuita a la gente de la Revolución Democrática, que el senador Latorre no tiene muchos dedos para el piano, encuentro yo. O sea, su capacidad política, yo nunca le he visto una declaración al senador Latorre que yo diga, oye, qué bueno este gallo, ¿cierto? Y qué criterio. Yo lo que más me acuerdo del senador Latorre es el día del 4 de septiembre del año pasado, en la televisión abierta, recibiendo la paliza histórica más grande de la izquierda en la historia, ¿cierto? Y el proyecto político de Gabriel Boric, diciendo, oye,
sin reconocer ningún error, sin ninguna autocrítica, y diciendo que al día siguiente se iban a levantar a proponer las mismas ideas de nuevo. Y el senador Latorre acá ha demostrado nuevamente que esa falta de liderazgo no solamente hacia el país, sino que también hacia su propia coalición. Exactamente. Una cosa que tenemos que tener muy claro es que el senador Latorre fue pillado, es decir, está reconociendo recién ahora. ¿Por qué? Porque salió un trascendido en la tercera. Es decir, hay que tener muy en claro eso. Recién ahora está reconociendo que recibió información, él dice información parcial, pero él ya estaba al tanto 10 días antes de que explotara este tema. Nos quedan 2 minutos para cerrar este primer bloque. Y me gustaría quedarme con una frase que da la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, ¿no es cierto? Que dice que da la impresión que se ponen de una parte. Presidenta de la Federación Regionalista Verde Social cuestiona a Fiscalía en el marco del caso Convenio. Bueno, que él le explica a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social que ese es el trabajo de la Fiscalía, ponerse de una parte, es decir, acusar a alguien y perseguir un delito. ¿Qué opina Juan Pablo Rodríguez en estos 30 segundos que nos van quedando? Bueno, la levedad, la verdad, tanto del senador Latorre como de esta dirigente, la verdad que resulta pública y notoria, ¿no? Y yo creo que es muy evidente. Sí creo que hay que seguir buscando, y en la propia Revolución Democrática, porque al parecer la inteligencia no viene por estos lados, sí, los que al menos posan de ser los estrategas de este grupo, ¿no? El principal, evidentemente, el ministro Giorgio Jackson, ¿no? ¿Qué duda cabe? Aquí en Revolución Democrática muy pocas cosas deben pasar sin que el propio ministro Jackson sepa, y qué duda cabe que fue él el paladín de la superioridad moral y el de establecer varas distintas para medir los actos, ¿no? Claro. Y la verdad que el ministro Jackson poco y nada hemos visto en términos de una reacción a la altura de esa estatura moral. Exactamente, ese es un incógnito. ¿Dónde está el ministro Jackson? Estamos junto a Felipe Lyon de Influyamos y Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa. Hemos terminado el primer bloque, nos vamos a una breve pausa. No se despegue de nuestra sintonía porque ya volvemos con nuevas voces en Radio Agricultura. Estamos de vuelta junto a Juan Pablo Rodríguez y Felipe Lyon en este segundo bloque de Nuevas Voces, y no podemos empezarlo sino leyendo las menciones de quienes hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en Podemos Cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-000040. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Hábitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Les recordamos también que el viernes vencen ya los plazos de la participación que nosotros tenemos y que podemos ayudar a que ciertas iniciativas populares de norma lleguen al Consejo Constitucional. Y queremos recomendar especialmente 2. Salud sin parches, la número 9539. Es indignante que ciudadanos, por el simple hecho de no tener los recursos económicos suficientes, estén condenados a esperar por años una atención de salud. Decenas de miles de personas mueren cada año pendientes de alguna atención o cirugías. Esto es inaceptable. Los pacientes no pueden seguir esperando. Por eso, en el Instituto Res Pública te invitamos a firmar por la iniciativa popular de norma Salud sin Parches. Más información en www.respublica.cl. Y la
Iniciativa Popular de Norma, o IPN, como se les conoce, toda vida cuenta. Chile debe consagrar la protección del que está por nacer y de todas las madres en la Constitución. Para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Por eso apoya la Iniciativa Popular de Norma Toda Vida Cuenta, impulsada por Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a secretariadeparticipación.cl, busca Toda Vida Cuenta en la sección Iniciativas Populares y marca tu apoyo usando tu clave única. Ayúdanos a construir un Chile en el que toda vida cuenta. Recordemos que tenemos 10, que podemos apoyar a 10 iniciativas de norma con nuestra clave única. Y por eso, en nombre de la Fundación para el Progreso, los invito a visitar chilelapiensa.cl, en donde les recomendamos 8 iniciativas populares de norma que van acorde con una constitución liberal. Así que los invitamos a visitar chilelapiensa.cl. Vamos a un tema que está haciendo noticia ahora, ¿no es cierto?, que es la renuncia de Patricio Fernández como asesor en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Recordemos que este 11 de septiembre de 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado, y el gobierno lo había tomado como uno de sus grandes caballitos de batalla del 2023, y ahora vemos que, dado los conflictos en la interpretación que se ha dado en la conmemoración de esto, ya supone la renuncia de su principal responsable. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué opinión te merece? Creo que este hecho demuestra varias cosas, Juan Felipe. En primer lugar, muestra muy notoriamente la actual y muy profunda debilidad del gobierno y debilidad del presidente Boric. Partidos políticos de la coalición de gobierno no tienen ningún empacho en sacarlo al pizarrón públicamente, en buscar la renuncia de funcionarios, y acá el presidente se ve genuflexo, se ve puesto de rodillas frente al Partido Comunista. Yo creo que el presidente no tendría que haber aceptado la renuncia de Patricio Fernández. En segundo lugar, Juan, me parece que acá la lógica que está detrás, las pulsiones que están detrás, son muy nefastas, son muy nocivas, son gravísimas, ¿no? Y tiene que ver con esta pulsión totalitaria, ¿no?, de tener una visión única de la historia, de no ser tolerantes respecto de que otras personas puedan tener visiones distintas, de la cultura de la cancelación, y esto creo yo es filo totalitario, ¿no? Y el problema radica en que no es solamente una posición de decir, mire, yo soy intolerante respecto de, por ejemplo, en este caso, existe una reflexión intelectual del desastre de lo que fue la Unidad Popular, ¿no?, y lo que lo llevó a su fracaso. Eso a mí, no se queda en eso, sino que se traduce en pretensión de reglas, en pretensión de normas. La Comisión de la Desinformación, lo que fue en la Convención Constitucional, todo lo relativo al negacionismo, tantísimas veces que se ha tratado de tipificar a cuestiones vinculadas al, comillas, negacionismo, en fin. Entonces, acá son pulsiones profundamente antidemocráticas, pero que se buscan traducir en reglas, ¿no?, que demuestran el espíritu censor de la actual administración. Y en tercer lugar, creo que ya tenemos que parar con que un grupito relativamente chico de la izquierda radical se apropie del discurso de los derechos humanos. Pareciera ser que va un grupúsculo, que cualquier persona tenga una visión distinta, una aproximación distinta a cuestiones relativas a derechos humanos, como que ellos pierden su chiringuito, ¿no?, pierden su negocio. Les impide dejar de instrumentalizar, como lo han hecho mucho a lo largo de los años, con la cuestión tan relevante como lo son los derechos humanos. Así que un gobierno débil que denota acá pulsiones profundamente antidemocráticas en su coalición, y también revela a un grupo chico que frente al ataque o frente a visiones distintas de la historia parecieran ver en esto perder más un negocio que fomentar o promover una determinada visión de sociedad. Exactamente, vemos, Felipe, Juan Pablo, que le está lloviendo sobre mojado al gobierno, es decir, una cosa que la tenían relativamente segura, que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, era una cosa que no debería salir mal, que no debería presentar problemas, pero a la mínima que Patricio Fernández intentó hacer matices, es decir, no estamos hablando de una persona que se contrapone a la visión histórica oficial que ha intentado poner la izquierda en esta materia, sino que ha hecho un par de matices y ya
organizaciones de los derechos humanos, ¿no es cierto?, pidieron su salida del cargo, ya que, según estas, Patricio Fernández habría abordado de manera muy liviana y eludido condenar el golpe de Estado sedicioso realizado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, y que puso fin a la institucionalidad democrática del país el 11 de septiembre de 1973. Felipe Lyon, ¿qué más se puede esperar de estas personas que intentan imponer una historia oficial, una verdad oficial, y que incluso han tenido la voluntad de tipificar a quienes pensamos en contra de esa visión histórica? Mira, lo primero es, aparte de suscribir todo lo que ustedes han dicho, resulta bien preocupante como el poder que tiene esta gente, ¿ya? Y ese poder lo tienen por la debilidad de quienes terminan renunciando ante estas situaciones, digamos. Recordemos que esto también pasó en el gobierno pasado, cuando con Mauricio Rojas, ¿cierto? Exactamente. Que le citaron una cuestión que le había escrito o dicho en un libro, en una entrevista, yo no recuerdo bien, que también les pareció que matizaba y no sé qué, y por eso termina saliendo del Ministerio de Cultura en un tiempo récord. ¿Se acuerdan que fue un fin de semana, una cosa así? Tuvo 93 horas, una cosa así, en el cargo de Mauricio Rojas. Entonces, yo más allá, no quiero hacer juicios personales, digamos, pero yo creo que es importante, si queremos que esto termine y que seamos capaces, digamos, de no depender de un grupo de personas que intenta imponer a toda costa su ideología y su forma de ver las cosas, es que no siempre exista la respuesta que es la que ellos quieren, digamos. Porque al final todo esto apunta a una sola cosa, como bien dijo Juan Pablo, que es la imposición de una verdad oficial. Y yo espero que en este... o sea, que de acá en adelante, digamos, quede muy claro y se siga respetando la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de pensamiento, para todos aquellos que podamos tener visiones, matices, y obviamente tratar de difundir nuestras visiones de la historia, que eso lo pueden hacer estas organizaciones también, pero no pueden pretender que todos tengamos su misma visión. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es bien importante también, es que para mí esto da una señal muy clara, digamos, y que puede ser evidente, pero es que esta izquierda radical, digamos, todavía no ha hecho ninguna autocrítica de lo que pasó hace 50 años. Y en eso yo creo que hay que decirlo, digamos, la derecha muchas veces, a veces se entrampa, ¿cierto?, demasiado en esta cuestión, pero por lo menos ha intentado hacer una autocrítica. Acá no ha habido ninguna autocrítica, ¿cierto? Y siempre se llega a la misma conclusión, que decir que lo que pasó el 11 de septiembre tuvo razones, digamos, para ocurrir, digamos, de que había un quebrantamiento del orden institucional, de la democracia, ¿cierto? Y que eso no significa justificar ninguna violación a los derechos humanos, es matizar, ¿cierto? Es justificar, es no sé qué cosa. Y siempre se escudan en dos cosas, en los derechos humanos y en la democracia. Y yo les pregunto, ¿les parece respetuoso a los derechos humanos expropiar sin ningún tipo de compensación a las personas, dejándolas en la más absoluta indefensión? ¿Les parece respetuoso a la democracia no respetar las sentencias de los tribunales de justicia? No es ni demócrata ni defensor de los derechos humanos, y por eso es que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el 23 de agosto del 73, que también forma parte de la historia, pero a algunos se lo olvida, le dijo al presidente de la República: usted está quebrantando el orden constitucional, está quebrantando la Constitución, y lo dijeron en un documento oficial, en un acuerdo oficial que fue aprobado por la gran mayoría de ese Congreso, exactamente por 81 votos a favor y solo 47 en contra. Por lo tanto, no se nos olvida esa parte de la historia también. Al final era la amplia mayoría que estaba en realidad comprometida con una democracia, es decir, desde el Partido Nacional hasta Democracia Radical. Yo creo que el gran problema de fondo en este caso está en la pretensión que tiene una parte de nuestra clase política de imponer una verdad histórica, incluso a costa de una sanción penal. Es decir, si fuera por Carmen Hertz, que presentó esto y que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, las personas que pensaran en contra de sus postulados históricos, que ya por definición es una cosa ampliamente discutible, debatible, que debería estar abierto al espacio de interpretación de cualquier persona, por ella, quienes están en contra de eso terminen en la cárcel. Esa es la voluntad de estas personas, y estamos viendo que esa voluntad es la que se está imponiendo en la visión del gobierno de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué opina Juan Pablo Rodríguez? Efectivamente, yo creo que además de todo aquello, Felipe, Juan, acá lo que yo veo además es
que hay un grupo político radical, de izquierda, que posa permanentemente de promotores y defensores de los derechos humanos, que en el fondo no les conviene, o ellos ven que no les conviene el que existan no digo cerrar las heridas porque es medio ciútico, pero medio cursi, pero que en el fondo les conviene mantener vivos el conflicto, ¿no? Les reditúa, les renta económicamente, les renta políticamente, les renta electoralmente, y pasan no solamente de mantener vivo ese conflicto, sino que de traspasar, por así decirlo, a una cuestión que es gravísima, ¿no? Y que tiene que ver también con meterse en el fuero íntimo de la conciencia, de la visión política, histórica de cada una de las personas, y más allá de que sea materialmente imposible, ¿no? Imponer una visión única de la historia, además tan discutible como ustedes bien lo han descrito respecto del caso chileno. Lo que resulta especialmente grave en este caso es que desde el presidente para abajo ha existido la pretensión de, a este afán de establecer una visión única de la historia, establecer sanciones no morales, ni políticas, sino que penales, ¿no? Y eso, creo yo, demuestra o devela un espíritu, un afán, una pulsión que es totalitaria, que es antidemocrática. Y creo yo, a muchos de ellos los muestra de cuerpo entero. En este último minuto que nos queda, Felipe Lyon, en este último minuto que nos queda, no, son bromas, Felipe. Yo creo que una cosa que tiene en común Patricio Fernández con Carlos Montes es de dos personas emblemáticas de esta izquierda noventera, que fueron los primeros en mostrar mucha voluntad en ayornarse, ¿no es cierto?, en abrirse y en darle espacios a esta izquierda radical. Vemos que Carlos Montes le cedió su cupo a Camila Vallejo en la primera vez que fue, Patricio Fernández a través de los medios en los cuales ha participado también, un gran promotor de estas nuevas generaciones. ¿Sería este el caso de Cría Cuervo y te sacarán los ojos, Felipe Lyon? Pero totalmente sí, absolutamente. O sea, y no es la primera vez, digamos. Le ha pasado a todo esto, a toda esta generación, y también da cuenta de que no es tan así como que es necesario, y esto siempre lo dice Juan, y lo voy a retuitear en esta ocasión yo, voy a citarlo a él, que no es que la izquierda noventera y el principio de 2000 era la perfección y era la cúspide, digamos, de la democracia, sino que también tenía sus problemas, y que de hecho el principal problema lo crearon ellos mismos, ¿cierto? Cuando yo me acuerdo mucho de un momento, que es cuando en un debate presidencial le preguntan a Michelle Bachelet por Allende, y ella dice: el gobierno más democrático que ha tenido Chile en la historia, responde una cosa así. Ahí para mí empieza el declive, porque cualquier intento de izquierda ayornado debería ser por lo menos crítico de lo que pasó en el gobierno de Allende. Efectivamente, toda la razón, Felipe Lyon. Estamos junto a Felipe Lyon de Influyamos y Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya estaremos de vuelta en nuestro tercer y último bloque aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Vuelta en nuestro último bloque de Nuevas Voces en compañía de Felipe Lyon desde Influyamos y Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Les propongo a ustedes, como dos destacados abogados de la plaza, hablar sobre lo que está pasando en el Consejo Constitucional, algo que está pasando un poco desapercibido, ya sea por estas múltiples crisis que tiene el gobierno o como otros casos de corrupción que están pasando un poco desapercibidos, como el caso Sierra Bella, donde ya vemos que la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que está muy callada, está muy silente en estos momentos, declaró en calidad de imputada, en este caso, por medio de una querella del Partido Republicano. Una de las discusiones que se está dando, y les voy a pedir tanto a Felipe como a Juan Pablo que la expliquen y además que den su opinión, es la discusión que se está dando entre, ¿no es cierto?, la izquierda oficialista y los consejeros del Partido Republicano en torno a la idea de reducir los distritos, ¿no es cierto?, en torno a ver cómo se va a presentar el redistritaje, ¿no es cierto?, en este nuevo proceso constitucional. Juan Pablo Rodríguez, tú como un hombre de la quinta región, ¿qué opinión te merece esta polémica y esta discusión que se está